lo podríamos considerar como una oxidación de combustibles. Ahora, lo que normalmente tenemos ya como combustibles son compuestos, sea gaseosos, líquidos o sólidos, que tienen cierto contenido de carbón y que quemamos, ¿no? Lo que normalmente llamamos quemar. Eso es una combustión. El quemar carbón es una combustión. El prender un cerillo es una combustión. Pero no todos los tipos de... No todas las oxidaciones son iguales. Por ejemplo, hay metales que reaccionan muy fácilmente con el aire, sobre todo cuando están en partículas muy, muy, muy pequeñas. ¿Y qué pasa? Que se oxidan. Entonces, como es una oxidación rápida y por lo generalmente exotérmica, como generación de luz y calor, también en ciertos aspectos, en ciertos contextos se les llama también combustión. No en el mismo sentido, porque no se producen los mismos productos ni se lleva a cabo las mismas condiciones. Bueno, entonces vamos a definir ahora lo que es un combustible. Normalmente lo que vamos a tratar a lo largo de esta parte del parcial van a ser combustibles que van a estar hechos principalmente de estos 4 elementos: carbón, hidrógeno, nitrógeno y azufre, ¿sí? En diferentes proporciones, de diferentes formas, sea como contenido orgánico, sea como sales minerales, sales minerales no, como compuestos orgánicos, etc. Bueno, entonces, ustedes, supongo que a estas fechas todo el mundo sabe lo que es un triángulo de fuego, ¿no? O sea, lo que se necesita para poder sostener fuego, que es una fuente de calor, oxígeno o un comburente, que es lo que está alimentando la reacción, y pues un combustible. Ahora, es una tendencia ahora, ha salido a la luz unos nuevos conceptos, que es el tetraedro de fuego. Entonces, la imagen que tenemos aquí de colores, que además de los 3 elementos típicos, que es el comburente, el combustible y el calor, tenemos aquí por combustión, el triangulito verde se refiere a una reacción en cadena, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes tienen todos los demás, pero no ocurre, no proveen las condiciones necesarias para que la reacción en cadena, que es de la oxidación, se pueda seguir llevando a cabo autónomamente, entonces no va a haber fuego, ¿sí? Por eso se agregó este nuevo parámetro, digamos. O sea, tiene que haber calor suficiente, tiene que haber combustible, obviamente, tiene que haber suficiente comburente, o en este caso oxígeno, que es lo que generalmente se considera, y además estas 3 tienen que estar en combinación tal que una reacción de combustión o de oxidación o de una reacción en cadena sea autónoma, ¿sí? Si no, no va a haber fuego ni combustión. Ahora, decíamos que los tres típicos combustibles pueden ser gas, líquidos o sólidos. El gas, el ejemplo típico es el gas natural. Aquí tenemos una flamita que representa las composiciones del gas natural. En mayor proporción, la mayor cantidad, el componente mayoritario del gas natural es el metano. Entonces, dependiendo de la composición, dependiendo del sitio de extracción y de los métodos, va a tener diferente composición, pero la mayor parte va a ser metano. Cuando tiene propano y butano se llama, tiene con una composición considerable de propano y butano, se le llama gas húmedo, no porque tenga agua. O sea, sí puede tener agua, pero no porque tenga agua, porque esos son un poco más condensables que el metano. ¿Ok? Y bueno, los condensables. Esos son los que aportan energía, los que son propiamente los combustibles, y también tenemos componentes que no son combustibles, por eso lo marca aquí como componentes sin energía. No que no tengan energía, pero esos ya no pueden reaccionar para generar más calor o seguir la combustión. Entonces, el nitrógeno es un inerte, se considera como un inerte. El dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y helio, o cualquier gas noble. ¿Okay? Eso es en cuanto al gas. Ahorita les explico lo que significa esto del exceso de helio. Por parte de los líquidos, el ejemplo típico pues es la gasolina, que tenemos aquí en su tanquecito rojo, que en su mayor parte se conforma de isoalcanos, que es por cadenas de alcanos con diferente configuración. No se apuren, no les voy a preguntar nada de química, nada más es para que sepan. Ahora, en diferentes composiciones, también depende del origen del crudo, de las condiciones de operación de las
torres de destilación fraccionada, que sí tiene componentes extras, y por lo general, por ahí se deben encontrar documentos de este tipo en los que se especifique las composiciones y las propiedades que tienen que tener las gasolinas para ser llamadas propiamente gasolinas, porque hay otras mezclas de hidrocarburos que pudieran parecer lo mismo, pero no van a tener las mismas propiedades, porque tienen composiciones muy diferentes. Entonces, bueno, este es más o menos el porcentaje, la composición en porcentaje, y lo que les quiero enseñar es la de las propiedades. ¿Dónde están las propiedades? Acá está. Entonces, estos son los parámetros que normalmente debe tener una gasolina para ser considerada gasolina. Esto sí es importante. La molécula modelo que vamos a considerar como representante de la gasolina va a ser el octano. Y de hecho vamos a hacer algunos problemas en los que vamos a utilizar octano. Entonces es como si dijéramos que estamos usando gasolina. Y a comparación del diésel, por ejemplo, la molécula modelo, que es una mezcla un poco más pesada, la molécula característica o la molécula modelo sería el decano, por ejemplo. Entonces, se fijan, hay infinidad bueno, hay muchos parámetros y hay 1000 combinaciones de todos estos, y tiene que estar dentro de esos rangos para poder ser considerada gasolina y que se pueda utilizar para motores de combustión interna. ¿Okay? Que si el octanaje, que si la densidad, etc, etc. Y se fijan aquí algo curioso, sale también datos de equilibrio. ¿Se acuerdan que la vez pasada, bueno, en la parte pasada tenemos unas gráficas de equilibrio y tenemos unas líneas para diferentes componentes y una tenemos la de octano? Pues en teoría, si nosotros graficamos estos valores de presión de vapor, 60 grados, 56, bla, bla, estos tendrían que estar dentro de esa gráfica. ¿Sí? Esos son datos de equilibrio. Entonces, bueno. Entonces, este tipo de tablas y documentos, también hay normas que es de lo que se tiene que cumplir. Es lo que describe los diferentes combustibles. Y también hay para el gas, también hay para los carbones, etc. Ahora, otra cosa importante que les quería decir, por ejemplo, aquí, es que no nada más es el componente químico de lo que ya viene en la mezcla, digamos. También tiene todos los posibles aditivos, que si antioxidantes, que si quelantes para metales, controles de ignición, para cuando se utilizan en condiciones de clima muy frías, los inhibidores ¿cómo se llama? Los anticongelantes, corrosiones de inhibidor, entre una infinidad. La combinación que quieran, las proporciones que quieran, y se supone que eso es lo que hace diferente las gasolinas de cada marca. La cantidad, la proporción de todos los aditivos, que si son de Pemex, que si no, sí, pero se supone que uno le ponen más aditivos, uno no le ponen unas cosas, y pues también eso impacta en el precio. ¿Ok? Bueno, entonces ese tipo de tablas, ese tipo de documentos existe para cualquier combustible. También, o sea, eso es cuestión de buscar. Bueno, eso es en los líquidos. Y en los sólidos, nosotros vamos a estar hablando de aquí en adelante de combustibles sólidos, nos vamos a referir a carbón mineral. Ahora, el carbón mineral, existen al menos 3 clasificaciones, digamos, estandarizadas, pero que no son equivalentes. La norma francesa, la europea y la americana. Tienen diferentes categorías, usan diferentes parámetros para clasificar, y a veces como que se pueden confundir los términos, pero nada más hay que tener en cuenta si en algún momento les llegan a decir alguna categoría, o sea, que sea muy específico dentro de qué norma o dentro de qué estándar lo están ubicando, porque no va a ser lo mismo si le están hablando de un estándar del francés al europeo, por ejemplo. Bueno, en general, en términos muy, muy generales, podemos clasificar al carbón en su contenido de carbón y en su contenido de agua. Entre más agua tenga, se va a llamar turba, lignito, hulla o así, y entre más puro sea el carbón, va a ser antracita. Es importante recordar que el carbón, entre más puro, va a ser más eficiente, ¿sí? Ya después veremos las nimiedades de esto, pero nada más tenganlo, o sea, es para que se acuerden. Entre mejor calidad, entre comillas, tenga el carbón, va a ser más eficiente en su combustión. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de que sea más eficiente? Precisamente eso tiene que ver con el exceso de aire. Si ustedes tienen una mezcla de gas, como el gas natural, y
abren la llave del gas de la, no sé, de su estufa, entonces el gas va a empezar ay, ¿cómo se dice? Ay, Dios, se me va la onda. Se va a empezar a dispersar en el aire que hay o sea, en ese cuarto, ¿no? Entonces, como ya está en fase gaseosa, va a ser muy fácil para el gas moverse a través del aire. Y la mezcla que va a formar va a ser muy homogénea. Por eso también el peligro de cuando uno abre la llave del gas y no prende el cerillo rápido, o no tiene el encendido, no funciona el encendido, o no se prende rápido, luego suelta el flamazo y a una distancia considerable, porque el gas se dispersa muy rápido, se forma una mezcla muy homogénea, entonces la combustión es muy eficiente, digamos, en comparación con los líquidos y los sólidos. ¿Por qué? Porque está muy bien distribuido las moléculas de gas en el aire, ¿ok? Para los líquidos relativamente se necesita un poco más de exceso de aire. Ahorita vamos a especificar a qué me refiero con exceso de aire. ¿Por qué? Porque los líquidos, a comparación del gas, pues son partículas un poco más grandes, aunque se disperse en gotas, en forma de brisa o de niebla, siguen siendo gotas muy pequeñas. Y, o sea, siguen siendo muy pequeñas, pero siguen siendo gotas al fin. Significa que lo único que está en contacto con el aire son lo que está en la superficie de esa gotita. Entonces, lo que se tarda en distribuirse todo el contenido de la gota, en evaporarse y en distribuirse en el aire, pues es un poco más tardado. Entonces, si ustedes no tienen una mezcla adecuada, una proporción adecuada, pues la combustión no va a ser tan eficiente como la del gas. Y el sólido es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque lo que tienen son partículas sólidas. No es fácil que una partícula de un pedacito de carbón, por muy pequeño que sea, se desprenda nada más así porque sí. La primero tiene que pasar a gas y luego tal. Entonces, por eso se necesita un poco más de aire en exceso para que la combustión sea completa. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Ahora, un parámetro muy importante que es lo que vamos a estar viendo, es la relación de aire-combustible. ¿Se acuerdan que antes nosotros manejábamos una relación en los últimos ejemplos por ejemplo, era masa de octano o masa de combustible o masa de gas X por masa de gas eco? Ahora, esta relación, si se fijan, es el inverso. Si agarran el ejemplo que hicimos, el del octano, y toman, de hecho sí lo hicimos, me parece, déjenme checar, creo que sí. No me acuerdo qué ejemplo era el último. Que calculamos la humedad y luego le sacamos el inverso para sacar la relación. No, eran los ejemplos, creo que era este. Sí. Entonces, primero calculábamos nosotros, suponiendo que estaba saturado de octano, bla, 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 y sacábamos que la humedad era tal. Entonces, le sacamos el inverso y sacamos esto. La relación aire-combustible. Entonces, es la relación que existe en la mezcla de aire, de masa de aire, por masa de combustible. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, esto es algo muy general. Si quieren adentrarse más, tienen que leer mucho. Ahorita no me voy a enfocar en esto porque lo que me importa es que aprendan a resolver los problemas. Bueno, a enfocarme un poco más en los problemas y en las metodologías. Si quieren, les voy a dejar ahí unos enlaces. Los videos están en inglés, pero creo que tienen subtítulos. Y estos de la izquierda son nada más conceptos. Puede que vengan en el examen teórico, no lo sé, tal vez. Bueno, entonces antes de seguir entrar propiamente al tema, vamos a resolver este problema, que es el 13.1, que se parece mucho al 12.1 que ya habían entregado en la tarea pasada. A ver, dice, el análisis volumétrico es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Entonces, como no dice nada, absolutamente nada, en cuanto a condiciones ni cantidades, nosotros vamos a suponer que tenemos 100 litros. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Tenemos 21 litros de oxígeno y 79 litros de nitrógeno. Aquí condiciones no nos dicen nada, entonces nosotros podemos suponer lo que queramos y lo que nos haga la vida más fácil.
Entonces, suponemos que el sistema o nuestra mezcla está a condiciones normales, temperatura de 25 grados y presión de una atmósfera. Ya les había dicho, esto lo vimos en la primera clase, si sustituyen estos valores, estos valores de temperatura y presión en la ley de los gases ideales, les va a salir este valor, volumen. Volumen molar 22.4 litros por mol. Significa que por cada mol de sustancia en fase de gas, que se considere gas ideal, va a ocupar 22.4 litros. ¿Ok? 22.4 litros es lo que va a ocupar un mol de sustancia en fase gas. Solamente en fase gas. ¿Por qué? Porque lo estamos sacando de la ley de los gases ideales. Solo es válido para los gases. Esto no es una densidad como la de sólidos ni líquidos. No vayan a cometer ese error. Es una densidad nada más para los gases. ¿Por qué? Porque viene de los gases ideales. Y se aplica solamente para gases ideales y temperaturas y presiones normales. 25 grados y una atmósfera. Ok. Entonces, tenemos que la relación de nuestra mezcla, la relación dentro de nuestra mezcla es que tenemos 79 litros de nitrógeno por cada 21 litros de oxígeno. Nos están pidiendo en el inciso A que determinemos, o sea, que pasemos eso a fracción molar, que determinemos los moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno. Y pues que lo pasemos también a masa. Entonces, para el inciso A empezamos con esto, suponiendo que estamos a condiciones normales y tenemos el volumen molar. Supusimos una base de cálculo, es muy importante, siempre lo primero que tienen que hacer. Si no les dan datos de cantidades, suponer una base de cálculo. ¿Cuál es lo más fácil cuando les dan porcentajes? 100. 100 litros, 100 kilos, 100 metros cúbicos, o sea, 100 moles. Entonces, tenemos la relación, esta ya la tenemos. ¿Cómo le hacemos para pasar de litros a moles? Dirían, bueno, podemos calcular la densidad del gas, pasar de litros a masa y luego con el peso molecular de masa a moles. Sí, esa es la forma larga. Es válida, perfectamente válida, les tiene que salir lo mismo. La forma más fácil es, si ya conocen el volumen molar de un gas y ya tienen litros, pues nada más tienen que usar eso para pasarlo a moles. Ahora, fíjense en algo curioso. Los dos, arriba y abajo, estamos convirtiendo de litros a moles y el factor de conversión es el mismo. Entonces, realmente lo único que cambia son las unidades. Entonces, para los gases, únicamente para los gases, la relación entre los componentes en una mezcla va a ser igual en moles y en litros. ¿Sí? ¿Entienden por qué? ¿Preguntas hasta aquí? ¿O voy muy rápido? Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo sacó el volumen molar? ¿El qué? ¿El volumen molar? ¿Este? Ajá. Se los voy a poner aquí. Entonces ustedes tienen la ley de los gases ideales, ¿no? PV igual a NRT. ¿Ok? Entonces, si despejamos, si en lugar de aquí ponemos esto, si sustituyen estos valores de temperatura y presión, 298.15 Kelvin, una atmósfera de presión y 0.821 litros atmósferas Kelvin mol, les va a salir esto. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Vale. Entonces, por eso les decía, la diferencia entre las condiciones. ¿Se acuerdan que en la primera clase también les dije que había condiciones estándar? Las condiciones estándar son a 0 grados, o sea, 273 Kelvin. Y el volumen le sale diferente, le sale 21.2, no me acuerdo cuánto. No, 24.2. No me acuerdo, pero sale diferente. Entonces, por eso es importante definir qué condiciones estoy suponiendo, ¿sí? Para poder utilizar ese valor. Entonces, preguntas de cómo salió esto. ¿La R cuál fue la que utilizó? ¿La del oxígeno o cuál? No, como estamos hablando de gases ideales de cualquier gas, no importa. Yo aquí para sacar este valor, como no estamos especificando de qué moles de qué, estamos usando la general. Estamos usando, ahorita les pongo cuál es. R
es el valor de 0.0821 litro atmósferas sobre Kelvin mol. Gracias. Okay. Tengan cuidado con las unidades, porque en el libro, por ejemplo, al final donde vienen las constantes, la que viene es 0.821, pero está en metros cúbicos, atmósfera Kelvin, kilomol. Entonces, no es lo mismo kilomol que mol. Cuando no tenga nada el mol, o sea, así cuando esté así, es mol o gramo mol. Cuando tenga una K, es kilomol o kilogramo mol, ¿sí? No es lo mismo. Y eso no se van a confundir. Esta K es de los Kelvin. No es de los moles. Es Kelvin. Mol. Es más, vamos a ponerlo al revés. Mol por Kelvin. ¿Sí? Esa es la general. No es específica de ningún gas. Mande. El 22.4 que va abajo de los moles del nitrógeno, ¿eso de dónde lo sacó, perdón? Es este que está aquí. Ya, perdón. ¿Sí? Es nuestro Eso factor es de siempre para conversión. los gases, ¿verdad? Es nuestro factor de conversión de litros a moles. Sí, es para gases, solamente para las superficies, solo para gases. Ok. Entonces, si se fijan, los dos son iguales, o sea, pues tiene sentido que sean iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque el factor de lo único que estamos haciendo básicamente es cambiar las unidades. ¿Por qué? Porque el factor de conversión es igual para los dos. ¿Ok? Esto no sé por qué no sale aquí. ¿Preguntas? Bueno, lo vas a seguir. Ahora, nos está pidiendo que lo pasemos también, que saquemos la relación en kilogramos por kilogramos. Ahora, fíjense bien en esto. Estamos haciendo primero la relación entre los componentes dentro de la mezcla. Tenemos dos componentes, la relación que hay uno entre otro. Si tenemos tres componentes, podemos hacer lo mismo. Podemos sacar dos en relación a uno. ¿Okay? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos la relación molar. ¿Qué tenemos que hacer para pasar de moles a kilogramos? Usar el peso molecular. Aquí tenemos el peso molecular del oxígeno, del nitrógeno, y tenemos el peso, la masa molecular del oxígeno. Fíjense, por favor, y esto es muy importante también porque los confunden, que es lo mismo 28 gramos de nitrógeno por gramos mol o mol de nitrógeno que 28 kilogramos por kilomol. Y va a ser lo mismo que 28 libras masa de nitrógeno por libras mol de nitrógeno. ¿Por qué? Porque los factores son iguales. Para pasar de gramos a kilogramos es 1000 gramos. Y para pasar de moles a kilomoles pues son 1000 moles. Entonces se eliminan las cantidades, solo cambian los valores. Solamente cambian las unidades. ¿Ok? Entonces, tenemos la relación molar. Sabemos que por cada, aquí, esto lo sacamos de acá. Por cada 3.76 moles de nitrógeno tenemos un mol de oxígeno. Entonces, si tenemos 3.76 moles de nitrógeno, lo multiplicamos por la masa molecular, se eliminan las unidades, chequen siempre las unidades. Aquí, ¿qué hice? Esto tiene que... esto lo puse en moles. Fíjense, ¿ven? Me equivoqué yo. Esto es en moles. Y puede que no parezca mucho, pero en realidad sí lo es. El valor va a ser el mismo, pero las unidades no. ¿Ok? Entonces tenemos 3.76 moles por 28 gramos por mol. Y ya sacamos los que nos da. Esta va a ser la relación. Esa va a ser la relación en masa de los componentes. ¿Sí? De los componentes. Porque luego vamos a sacar con relación a la mezcla, que es la que está aquí abajo. Entonces es lo mismo que si tenemos kilogramos por kilogramos. Ok, hasta aquí vamos bien. Bueno, Profe, yo me perdí. ¿En qué se quedó? ¿Cómo sacó lo del 28? El 28 es un dato. El 28 Ah, tiene que ver con la masa molecular del nitrógeno.
El nitrógeno en el aire no está como nitrógeno solo, siempre está por pares. Por eso la masa molecular del nitrógeno está en 28. Estos son valores que, o sea, así como la R, esos ya los van a tener ahí en una cajita guardados. Esos no cambian. Eso luego les doy una lista si quieren. Ahorita de lo que sigue, en lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, esos ya están dados. Esos no cambian, no son variables, no los tienen que calcular, nada más se los tienen que aprender. El peso molecular del nitrógeno, 28 gramos por 28 gramos por mol. ¿Sí? Sí, esto no. Todo lo que está acá, esto no cambia. ¿Okay? Estos valores sí, porque van a depender de los porcentajes que nos estén dando en las mezclas. Ok, bueno, entonces ya tenemos la relación de los componentes en la mezcla. Ahora vamos a sacarlo por kilogramo de mezcla. Pero antes de hacer el inciso B, voy a hacer esto para que entiendan cómo se hace. Entonces, esta es la relación de kilogramos en la mezcla. Significa que nosotros tenemos esto. Tenemos 3.29 kilogramos de nitrógeno por cada kilogramo de oxígeno. O sea que si agarramos esos y los sumamos, vamos a tener 4.29 kilogramos de aire. ¿Sí? O lo que es lo mismo, por cada 4.29 kilogramos de aire vamos a tener 3.29 y 1 kilogramo de oxígeno. Y lo demás es nada más hacer las divisiones. Nada más las puras divisiones. Queremos sacar la relación de nitrógeno por kilogramo de aire, sacamos la cantidad de nitrógeno por kilogramo de aire, que es esto. ¿Sí? Es una vil proporción. Con las unidades se van dando cuenta. Entonces, si se fijan, esta es diferente a esto porque esta es la relación de entre los dos componentes. Esta es la relación del componente con respecto a la mezcla. Y lo mismo para el oxígeno. Tenemos 1 kilogramo de oxígeno y tenemos esta relación de kilogramos de oxígeno por kilogramos de aire. Entonces, aquí dijimos llenando la tabla. Vamos a llenar la tabla. El porcentaje en volumen va a ser igual solo en gases a el porcentaje molar. Y el porcentaje en masa aquí sería 76.7 y 0.23, perdón, 23.3. ¿Vale? Que son estos que están aquí. Es el porcentaje de kilogramos en total de la mezcla. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, entonces cuando no tengamos gases para pasarlo a moles, nada más es que multiplicarlo por la densidad o algo así, o cómo se pasaría a moles. Ahorita vamos a ver un ejemplo. O sea, para la práctica. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Nada más quiero que entiendan más o menos el procedimiento. Si nos dan porcentajes para pasar en relaciones, lo que tenemos que hacer, y así. ¿Okay? De hecho, eso es que sigue. Eso que me pregunta es justamente esto. Ah, ok. Sí. Ahora, gracias. Este está interesante porque es como una compilación de todo lo que pudiera necesitar para los demás problemas. Entonces, ahora, en el inciso B, fíjense lo que nos dice. Se mezcla con propano, el aire se mezcla con propano a relación de 15 gramos de aire por 15 kilogramos de aire por kilogramo de propano. Eso que nos están dando es la relación aire-combustible o el inverso de la humedad, como quieran verlo. Y nos pide, ahora fíjense, que calculemos los kilogramos de carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en 1 kilogramo de mezcla. ¿Sí? Nosotros, en el anterior, ya calculamos, nosotros ya calculamos los del aire. ¿Sí? Ya sabemos cuál es la proporción que hay de nitrógeno en aire y de oxígeno en aire. Pero nosotros ahora tenemos que también sumar los del propano. Para el propano vamos a hacer exactamente el mismo análisis. Pero, aquí sí, espero que no se me confundan mucho. Para el propano tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el aire. Vamos a suponer, nada más para este punto, que también es como si fuera una mezcla de carbón y oxígeno. ¿En qué proporción?
3 partes de carbón por 8 partes de oxígeno. ¿Ok? Así como en el oxígeno, en el aire teníamos 21 partes de oxígeno por 79 de nitrógeno, para el propano vamos a suponer que tenemos una mezcla de 3 partes de carbón por 8 hidrógeno. Ahora, eso es donde se me confunden bastante. Yo sé que no son químicos, no los voy a molestar con esto, nada más fíjense bien en las cantidades. Es cosa de lógica y sentido común. Vean todo esto como un sistema de ecuaciones. Olvídense de la química, no ni es cuestión de que sepan de reacciones y eso. Son simples balances. A ver, aquí me voy, a ver qué voy con esto, a esto. Hay dos formas de llegar a esta proporción. Aquí ya tengo la cantidad, la proporción de kilogramos de carbón por kilogramos de hidrógeno en el propano. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, para formar propano, que es esto que tenemos aquí, les digo, necesitamos 3 partes de carbón y 8 partes de hidrógeno. Eso es en moles, porque en las ecuaciones, las reacciones, siempre manejamos. Y eso es una ley de la vida. Aquí tenemos 3 moles de carbón más 8 moles de hidrógeno, me van a dar 1 mol. Aquí es como si tuviéramos un 1 mol de propano. ¿Eso qué significa? Esto que tengo aquí es nada más para calcular la masa. Sé que tengo 3 moles de carbón y sé que cada mol de carbón pesa 12 gramos. Entonces, en mi mezcla final voy a tener 36 kilogramos de carbón. Lo mismo con el del hidrógeno. Tengo 8 moles de H sola, y sé que cada H pesa 1 gramo por mol. ¿Ok? Entonces, ahí tengo 8 kilogramos. Ahora, donde se me confunden es que en algunas fuentes, en lugar de ponerlo así, como 8H, ponen 4H2. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, como el nitrógeno y el oxígeno, cuando están así en fase gas, no existen como átomos individuales, siempre están de a pares. Por eso significa S2, siempre están de pares. Entonces, lo correcto, en teoría, sería esta forma. Pero si se fijan, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos 8, o sea, nos van a resultar 8 kilogramos si tenemos 4 moles de H2 o 8 kilogramos si tenemos 8 moles de H. ¿Sí? Es nada más, es una vil equivalencia. O sea, por eso les digo que lo vean como ecuaciones, no como cosas químicas. O sea, tengo tanto esto, tengo tanto esto. Y tienen que salir igual. ¿Ok? Entonces, para llegar a esta relación de kilogramos de carbón por kilogramos de hidrógeno, hice esto. Sé que para formar el propano es esta proporción, 3 de carbón, 4 de H2. Calculo las masas de cada uno con la masa molecular de cada uno. Esta es la masa molecular del carbón. Igual ya es un dato, ya se los vamos a dar. Está en las tablas, de hecho también está aquí me parece, en el primero de los aprendices, uno de que le subieron foto también. Y esta es la masa molecular del hidrógeno bimolecular, que también es un dato, no cambia. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Nada más para calcular estas masas. Entonces, yo ya sé lo mismo que hicimos que con el aire. Si yo tengo 44 gramos o 44 kilogramos de propano, voy a tener 36 de carbón y 8 de hidrógeno, que es lo mismo que esta relación, 4.5. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en una mezcla tenemos 4.5 kilogramos de carbón y 1 kilogramo de H2. Significa que tenemos en total 5.5 kilogramos de metano, propano. Entonces, hacemos las relaciones de la misma forma. Cantidad de carbón por cantidad total de la mezcla. ¿Sí? Entonces ya tenemos la relación. Esta que tenemos aquí es la relación entre componentes de la mezcla. Los que tenemos acá son las relaciones de los componentes con respecto a la mezcla. No entre la mezcla, no entre los componentes, sino a la mezcla. ¿Ok? Fíjense las unidades. Ahora, nos están pidiendo que calculemos por cada kilogramo de mezcla, cada kilogramo de mezcla, los kilogramos de cada uno de los componentes. Entonces, si se fijan, primero descompusimos, por decirlo así, las mezclas en sus componentes para sacar la proporción de cada uno de los componentes por mezcla. Pero ahora vamos a mezclar todo eso. Entonces, nos dice que tenemos
1 kilogramo de mezcla. Aquí sí ya les están dando la cantidad. 1 kilogramo de mezcla. Y nos están diciendo que la relación es de 15 kilogramos de aire a un kilogramo de propano. Entonces es lo que tenemos aquí. Entonces, en total vamos a tener 16 kilogramos de mezcla porque tenemos 15 kilogramos de aire por cada kilogramo de propano. Y lo demás es lo mismo. Tenemos 15 kilogramos de aire por cantidad de mezcla. Entonces ya tenemos la cantidad de aire por kilogramo de mezcla. Pero ya sabemos nosotros, porque ya hicimos el cálculo, que el aire a su vez es una mezcla. Entonces al final, si se fijan, nada más es multiplicar los factores. Y como lo quieran o la puedan ver, es nada más que se eliminen las unidades. Tenemos la proporción de kilogramos de nitrógeno por kilogramos de aire y sabemos cuál es la proporción en la mezcla de aire. Entonces nada más se multiplica y ya al final vamos a tener la cantidad, la relación que hay en la mezcla total. ¿Está un poco revuelto? Sí. ¿Es muy lógico? También. Ahora, otra cosa importante, eso sí es muy importante, las proporciones deben de sumar 1 o 100%, siempre. Las del aire tienen que sumar 1. .767 tiene que sumar 1 con este. Las del propano tienen que sumar 1, si no, algo salió mal. Estas también tienen que sumar 1. Y todas estas también tienen que sumar 1. ¿Okay? Preguntas. Sí, estoy un poco muy revuelto, lo sé. Entonces, espero que estos, al menos este que ya hicimos aquí, que los voy a dejar en Teams, intenten hacerlo ustedes, así de memoria, de razonamiento, de vayan haciéndolo. Y si no, pues se regresan al video, a la presentación, o yo qué sé. Es para que ejerciten, o sea, es cuestión, no es pregunta capciosa, estos son preguntas capciosas, muchachos, es nomás cuestión de pensarles, las fracciones de las fracciones y las fracciones de las fracciones, ¿vale? Entonces, yo siempre les digo que se apoyen mucho en las unidades. Si tienen cuidado con las unidades pueden resolver la vida, porque para sacar esto que les piden al inciso B, pues es nada más cuestión de saber qué es lo que tienen. Ya tienen las proporciones de los elementos por la primera mezcla, ya es cuestión de multiplicar. Preguntas. No están muy callados. Ay, no está grabando esta cosa. ¿Sí? ¿Alguien está grabando? Aquí sale que está grabando. Está grabando, profe. Que sí está grabando. Ay, ya me había asustado otra vez. Bueno, preguntas. No, profe, todo bien. ¿Seguros? Ok, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. En el inciso A, con respecto a sacar el valor de R, ¿cómo lo sacó? El valor de R es un valor, es la constante de los gases universales, eso ya está reportado. La constante de los gases no es 8.300. Sí, pero eso es en kilojoules, bla, 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 bla. Es cuestión de pasar unidades. Les repito, ya les había dicho, en la página 654 viene constante universal de los gases y viene en una infinidad de unidades. Viene la de 8.314 kilojoules, kilogramo mol Kelvin, que la vamos a usar para cuando estemos haciendo lo de calor, ya en los últimos parciales. Esta que estoy usando yo, la 0.0826, pero esta está en atmósferas metro cúbico kilogramo mol Kelvin, que es exactamente igual a la que tengo yo aquí. Está en atmósferas centímetros cúbicos, está en calorías, está en ergios, está en BTUs, está en pies libras, o sea, el punto son las unidades. Pero es la ley de los gases ideales, la general. No es específica, no es de un gas en específico, es la general. Ok, sale. ¿Vale? Igual si quieren les subo ahorita la foto de la página para que no se pierdan. Como que ya les subí el PDF del libro, ahí tiene que estar. Chequen si viene en la misma página, 654, porque esa sí la van a usar para lo que es, bueno, no, pero sí. Tal vez no. Bueno, preguntas.
seguro. ¿Puedo poner en la diapositiva 4? ¿Mm? Que si se puede poner en la diapositiva 4. Ya En la está en la cuatro. diapositiva 4. Esta es la 4. Bueno, muchachos, si no tienen preguntas, voy a seguir con esto, que está un poco más fácil, igual para que esté más digerible la clase, no sé. Para poder avanzar más rápido y ver la semana que viene los problemas así mejor. ¿Ok? Si tienen preguntas, muchachos, no importa que ustedes crean que están muy básicas o lo que sea, no importa, háganlas o mándenme un mensaje porque es mejor a que se queden con la duda y que vayan a hacer cosas mal en el examen. ¿Vale? Sale, profe. Profe, lo que subí a la carpeta de gases, ¿es la tarea? Está como tarea, ¿no? Sí. Ah, ok. Dice examen práctico. Tarea 2.1. A ver. Es el nuevo canal 1.2 combustión y lo único que hay ahorita, bueno, según yo, es la tarea 2. Ah, ok. A Sale. lo mejor está en el otro canal. Sí, es que vi una que dice Bueno, en el entonces, mezcla de gases ideales. Pero X, ya. eh, Gracias. no, pero esas son las de la paz. Sí. Okay, esto ya está muy sencillo, muy fácil, no se apuren, esto va a estar bien rápido. Nada más son 3 definiciones, básicamente. Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo. El análisis gravimétrico, muchachos, se refiere a cuando se reporta, lo que se reporta son fracciones másicas, ¿sí? Tan sencillo como eso. Análisis gravimétrico cuando se reportan porcentajes en masa. Aquí, si se fijan en el enunciado, no nos dicen que si es análisis gravimétrico o volumétrico, pero es un carbón bituminoso, es decir, es un carbón mineral, es un sólido. Tiene sentido, lo más lógico es que sea análisis gravimétrico, fracción en masa. Cuando tienen, por ejemplo, como el que vimos ahorita, cuando lo que tienen más común, lo más lógico, es que el análisis litros. Aquí sí especifica el análisis volumétrico del aire velora. En algunos problemas no, dice el análisis volumétrico del combustible gaseoso que pasa por una tubería es tal. Pero si ya saben que es gaseoso, entonces automáticamente saben que es en volumen y no en masa. ¿Okay? Lo mismo para los sólidos. Si es un sólido, pues tiene sentido, lo más lógico. Si no dice, es que sea en masa. Ahora, la diferencia en la base. Dice, hubo un análisis químico de un carbón bituminoso en bruto, es decir, así tal cual está, el completo, ¿cómo le llaman? El crudo, el bruto, es este porcentaje. Entonces, aquí tenemos los porcentajes. Entonces, si sabemos que es un porcentaje, dijimos que va a ser másico, entonces suponemos una base de cálculo de 100 kilogramos, ¿por qué? Porque es lo más fácil. Entonces ya tenemos los kilogramos de cada componente en la mezcla. Sabemos que por cada 100 kilogramos de combustible de carbón bituminoso, 77.5 van a ser de carbón. Hasta aquí no hay problema, ¿verdad? No, profe. Ok, bueno, lo acabamos bien rápido, no se puede. Bueno, y nos dice, convierta este análisis a base seca. Bueno, se fijan que parte de los componentes al final tienen ceniza y agua. ¿A qué creen que se refiere con convertir a ese análisis a base seca? Pues quitarle el agua que tiene lo de arriba. Exacto, entonces, para pasar nosotros de en bruto a base seca, lo único que tenemos que hacer es a los 100 kilogramos quitarles lo que queda, o sea, lo que corresponde al agua y nada más ajustar los pesos y las masas, perdón. ¿Ok? Entonces, para sacar los porcentajes, pues nada más tienen que hacer lo mismo que para hacer un porcentaje. Tienen 77.5 por cada 94. Entonces, ¿cuánto es el primero? Rápido, rápido. Vayan haciéndolos para que me los vayan diciendo. ¿El primero cuánto sería? El porcentaje ya en base seca. 77.5 entre 94. O sea, mi componente entre el total. ¿Cuánto es?
0.82. El porcentaje sería 82.4, ¿no? Más o menos. Ok, muy bien. El siguiente, ¿alguien que ya lo tenga? 0.039. O sea, 3.93. con una cifra después del punto está bien. Para porcentajes una está bien. Siguiente, 1.5 entre 94. 1.5. Igual. No. Sí, igual. 1.59. Sí, era igual. En teoría sería 1.6. O sea, porque es 1.59. Y si queremos redondear a una cifra, tenemos que ver cuál es la que le sigue. ¿Ok? No puede quedar igual. Siguiente, 4.5. 4.7. A ver, decídanse. 4.6. 4.6. 4.6. Sí, 4.6. Ajá, ok. De hecho, tienen que. Y luego. 0.5. No, espera. Sí. Ok, 0.5. Muy bien. Los 6.9. Ok. 6.9. ¿Y el último? 6.3 o 6.4. A ver, dígame las 6 puntos y 3 cifras. ¿Cuánto le sale? 6 puntos, ¿qué? 6.91. 48. 98, entonces 7. 38 más 6.38. 38 o 98. 38. Bueno, 6.38. 38. Okay, entonces sería 6.4. 6.4. Vale. Entonces, ahora, y nos dice, convierte eso en base seca. Ahora, dice, determine el análisis en base seca y sin ceniza. ¿Qué creen que vamos a hacer? Quitar el porcentaje de ceniza ahora. Ajá, exactamente lo mismo. Nada más que ahora le vamos a quitar esos 94, los 6.5 de la ceniza. Aquí la ceniza es cualquier material que quede después de la combustión que no sea combustible. Por lo general son sales minerales, óxidos metálicos, etcétera. O sea, es lo que sobra que no puede quemarse más. ¿Ok? Entonces van a hacer lo mismo, pero ahora en lugar de mi total ser 94, va a ser 87.5. Entonces 77.5 entre 87.5, ¿cuánto da? 88.6. Ajá, a ver, más rápido, dígame rápido, ya para acabar este. 4.2, no. 4.2. Ok. Los que no le estén haciendo o no hayan alcanzado o vayan atrás, acábenlo, por favor. Se los voy a dejar aquí para que lo revisen y lo vuelvan a hacer. 1.8. 4.9. Y 0.6. Ok, entonces a eso se refiere nada más eso de base en bruto y en base seca. Ahora, también hay una relación que después vamos a usar, que es kilogramos de combustible por kilogramos de combustible en bruto, o el inverso. Entonces, nada más es la relación entre estos dos, ¿sí? Que es como una relación que representa, entre otras cosas, la calidad del combustible. Dijimos que entre mayor sea la pureza del combustible, entre más carbón sea, va a ser mejor. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a dejar. Mañana vamos a acabar de ver balanceo de ecuaciones, productos de combustión y análisis por productos. Ok. ¿Vale? Si no tienen preguntas, pues nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Déjenme. No se me vayan a salir, déjenme tomar lista. Si no se me olvida. Ay, ¿dónde estoy? Gracias, profe.
Espérense, no se me vayan, no se me vayan. Esto no va a salir. Espérense. No, ya se desconectaron muchos. Bueno, no, ya, ni modo. Bueno, nada más quedaron 9, ¿qué onda? Oiga, profe, ¿está tomando lista así con la captura de pantalla o si está pasando así en hoja?